Qué gusto estar acá con ustedes. Tengo entendido que terminaron la primera carta de Juan, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la segunda carta. Vamos a ver dos cartas, la segunda y la tercera. Son muy cortas, muy breves y traen pues un mensaje muy similar a ambas, así que vamos a sentirlo muy parecido, las dos cartas, muy similares a lo que el apóstol quiere decirnos, ¿no? Vamos a orar para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos dé convicción de la palabra. Señor, reconocemos que tú eres el Dios de nuestra salvación, el único Dios verdadero. Y venimos, Señor, para exaltarte, para alabarte, para glorificarte, Señor, por quien tú eres. Y pedimos que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de nosotros y que tú, Señor, seas quien nos dé esa palabra al corazón, que tú nos hables a nuestros corazones, porque tú eres el único que cambia corazones, eres el único que transforma las vidas, Señor. Señor, danos convicción, enséñanos, Señor, a amar, enséñanos a andar en la verdad, Señor. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo, Señor. Obra tú, Señor, poderosamente con este mensaje. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces abrimos nuestras Biblias en segunda de Juan, la segunda carta de Juan. Ya ven que tiene solo un solo capítulo. La tercera carta de Juan igual tiene solo un capítulo. Vamos a ver los dos correlativamente. Y le puse como título Permanece en la verdad y el amor, porque es a lo que más se enfoca el apóstol Juan. Permanece en la verdad y el amor. Y vamos a ver los primeros 3 versículos. Y dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que la han conocido. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Y estamos viendo que esta carta, la segunda, la tercera, tanto la primera igual, el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis, fueron escritas por el apóstol Juan. Pero ¿quién es este apóstol Juan? Si recordamos, fue uno de los 12 discípulos que el Señor Jesucristo escogió. Aquel hijo de Zebedeo, aquel hermanito de Jacobo, a quienes el mismo Señor Jesucristo apodó como hijos de trueno. Ese muchacho que era impulsivo, que quiso que cayera fuego sobre las personas. Ese muchacho que estuvo al pie de la cruz y el Señor Jesucristo le encargó a su madre. Este es el apóstol Juan, es el autor de estas cartas y fueron escritas aproximadamente entre el 85 y 95 después de Cristo. Ahora, lo vemos que se está llamando a él al inicio de esta carta el anciano, pero no se estaba refiriendo a su rol como pastor, sino a su edad avanzada. Ella tenía aproximadamente unos 90 años. Y vemos que en esta carta se dirige a alguien y menciona a la señora elegida y sus hijos. ¿Y quién será esta señora elegida? Unos dicen que pudiera haber sido una dama muy importante en la iglesia, pero otros aseguran que era una especie de alias, una especie de código con el que se refería a la iglesia local y su congregación. Pero ¿por qué el apóstol haría esto? ¿Por qué pondría un código, un alias? Era para evitar que sean descubiertos, porque había persecución. Si tú dabas un nombre específico, podías delatar a la persona y podrían ser encarcelados, incluso hasta asesinados. Es por eso que el apóstol menciona a la señora elegida, no directamente dice quiénes son. En lo personal, hermanos, pues la carta yo veo que se dirige a la iglesia, porque si vemos en los 2 primeros versículos, dice que amor, o sea, que habla del amor que todos le tenían
a esta persona elegida. Y no puede ser que una persona conocida por todos la conozcan y la amen. Pero sí puede haber un amor fraterno en lo que es la iglesia sin conocerse, porque podemos tener hermanos en otro lugar y amarlos, y encontrarnos con ellos y amarlos. Cuando nos encontramos con alguien que es hermano en Cristo, no sé, pero yo siempre he experimentado esto. Cuando veo que es cristiano, siento amor por él, lo abrazo, platico con él, me siento a gusto con él. Entonces yo creo que es importante que veamos que es enfocado a la iglesia. En el versículo 13, al final del capítulo, dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Ahí está hablando de otra elegida, hermana elegida. Entonces está hablando obviamente de otra iglesia, porque no puede ser que también se llame elegida. Entonces esos son los puntos que nos hacen ver que sí se refiere a la iglesia, una iglesia vecina, por decirlo así. Ahora, lo que me parece un poco extraño en esta carta, y vemos que Juan está afirmando, es que él amaba a todos ellos en verdad. Entonces, ese hombre del que mencioné, que era egocéntrico, que era impulsivo, que quería que caiga fuego sobre las personas, ahora resulta que tiene amor de Cristo por los demás. Y me pregunto, ¿será real? Es real, hermanos. Dios hizo la obra en Juan. Dios fue de alguna manera moldeando el carácter de Juan. Él cambió esa voluntad de tener una mala voluntad, de tener un mal carácter. Dios lo transformó a tener un carácter semejante al de su Hijo, un carácter amoroso. Entonces Juan está diciendo que ama a esta hermana elegida, ama a esta iglesia vecina, porque realmente lo tiene en el corazón. Y solo Dios hace estos milagros, hermanos. Solo Dios es quien, por su gracia, va transformando a cada uno de nosotros a la imagen de su Hijo. Y es por eso que ahora el apóstol Juan ama fraternalmente a estos hermanos de otra iglesia, ¿no? Así que esto es lo mismo que va pasando con nosotros. El Señor va obrando en cada uno de nosotros. Algunos ya nos amamos fraternalmente y otros en breve el Señor seguirá obrando para que nos amemos y nos amemos unos a los otros, que es parte de lo que la carta nos enfoca. Entonces podemos ver en los primeros 3 versículos que leímos que menciona 4 veces la palabra verdad. ¿Y sabe por qué? Porque es uno de los principales propósitos de esta carta. De hecho, le pusimos por título permanecer en la verdad. Entonces es tan importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque la verdad, hermanos, es la que nos tiene acá reunidos. La verdad es la que nos hizo ver nuestra condición pecaminosa y condenatoria ante un Dios santo, 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 ante un Dios justo. Pero esa misma verdad también nos hizo ver la esperanza a un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios perdonador. Entonces esa verdad, hermanos, nos hizo ver en medio de la oscuridad la luz, al Salvador, porque Él es la verdad. Entonces no estamos aquí reunidos por política o por la sociedad o por otras cosas que podamos pensar. Estamos aquí reunidos y estamos gozosos porque por la gracia de Dios, hermanos, es que vive la verdad ahora en nosotros. Y dice que permanecerá para siempre. Entonces por eso es que fluye, al tener la verdad en nosotros, al permanecer la verdad en nosotros, fluye ese amor fraternal hacia todo aquel que es de Cristo. Y por eso vemos que Juan se expresaba, él está expresando ese amor hacia esa señora elegida y sus hijos, que es la iglesia, porque ese amor había sido derramado en él y fluye ante todos los creyentes, ante todos los demás. Y Juan lo expresa, pero también Juan lo demuestra, porque el amor es demostrativo. El amor que vemos aquí del Señor no puede ser un amor de palabra, es un amor demostrativo. En el versículo 3 vemos que el apóstol Juan saluda a esta iglesia, dice a la señora elegida de sus hijos, con 3 palabras. Dice ya, gracia, misericordia y paz.
Y estas son acciones que vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y creo que las conocemos. Por ejemplo, la palabra gracia, hermanos, tiene el significado de dar algo sin merecerlo. Y es por gracia que hemos recibido el regalo de Dios. Dios, sin merecerlo nosotros, nos dio a su Hijo amado para salvación y vida eterna. La palabra misericordia es no darnos lo que merecemos. Y Dios, hermanos, no nos dio lo que merecíamos. Y ustedes saben que merecíamos. Merecíamos el tormento eterno por pecar contra Dios. Sin embargo, ¿Él qué hizo? Extendió esta misericordia hacia nosotros y nos dio por medio de Cristo la oportunidad de la redención, la oportunidad de ser salvos, de ya no estar condenados. Y por último, vemos la palabra paz. Y esa paz, hermanos, es una reconciliación, pero esa reconciliación es con Dios. O sea, ya no podemos estar en guerra con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, en su obra en la cruz, nos dio la oportunidad de ser reconciliados. Y esto solo puede pasar si Dios pone en cada uno de nosotros un verdadero arrepentimiento y fe. Entonces ya no estamos en guerra contra Dios por esa paz, porque Cristo, al perdonarnos, hermanos, nos limpia, nos justifica, y por eso ahora estamos reconciliados con el Padre y estamos en plena paz y armonía con Él. Y ahora podemos de alguna manera, con esa paz que Él nos ha dado, experimentar en medio de cualquier problema, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier adversidad, una paz inexplicable que el ser humano no puede expresar, no puede entender. Así que estas tres bendiciones que acabamos de nombrar, hermanos, son dadas a los que viven en la verdad y el amor. Y por eso ahora podemos de alguna manera manifestarlo a otros. Podemos manifestar esa verdad y ese amor, porque Dios ha obrado con esa gracia, con esa misericordia, con esa paz. Ese es el orden, porque no puede haber paz. No podemos tener paz si no hay misericordia. Y no podemos tener misericordia si no hay gracia. Así que es importante que entendamos esto. Vamos a continuar con los siguientes versículos del 4 al 11. Y dice ya: mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces podemos observar en esa porción de la carta que el apóstol Juan está animando a esa iglesia vecina a permanecer en una sana enseñanza, una sana doctrina. Pero vemos que Juan se gozaba al ver que algunos de esa misma iglesia ya lo hacían. Ya andaban en la verdad, cuidaban su doctrina. Significa que ellos, hermanos, estaban permaneciendo en Dios y Dios en ellos. Y hoy día, cuando nosotros vemos que algunos andan en la verdad, los pastores se gozan como Juan lo hacía, porque ese es el fin. Para eso estamos aquí enfrente, para que enseñemos la verdad, para que conozcamos bien la verdad, para que vivamos la verdad y permanezcamos en ella. Y eso, hermanos, en automático va a traer gozo y deleite a los que enseñan.
Eso va a traer una alegría a nuestros corazones, a nuestras almas. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 24, que vimos las semanas anteriores, dice lo siguiente: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Estamos viendo acá que se está expresando la misma idea de permanecer en la verdad, sin que nos desviemos a derecha o a izquierda hasta que Cristo venga o nos toque partir. Pero lo importante es que perseveremos, que permanezcamos en la verdad. Y otra parte del propósito de esta carta, hermanos, la segunda parte se puede decir, es la demostración de ese amor por los demás. Permanecer en la verdad y en el amor, dijimos que es el título. Entonces es importante ver la otra parte. Debe haber un balance perfecto entre la verdad y el amor. Porque puede haber verdad y no hay amor, y dice la Biblia que no sirve. Puede haber amor y no hay verdad, y dice la Biblia que no sirve. Entonces tiene que haber un balance entre el amor y la verdad. Entonces debemos entender que Cristo es la verdad, pero también Cristo es amor. Cristo es la esencia misma del amor. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Entonces, si Cristo está en nosotros por el Espíritu Santo, entonces ese fruto de amor está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros, entonces debe manifestarse, no se puede reprimir. Si está en nosotros, debe manifestarse a otros, porque vemos que es muy importante que lo manifestemos. Acabamos de leer que el apóstol Juan ruega por ello. Está rogando para que el amor de Dios y de su Hijo Jesús sea demostrado. ¿Cómo? En la obediencia a los mandamientos. Amarse, dice, unos a otros. Entonces, no es algo nuevo, porque si vemos, allá dice que estaba desde el principio, pero sí es muy importante al grado de que en los evangelios es repetido, en las cartas es repetido, Marcos, Mateo, Juan, primera de Juan que vieron, se repetía mucho el amarse unos a otros. El que no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. Entonces es muy importante. Por ejemplo, Mateo 22, 37 al 40 dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y luego dice, ese es el primer y grande mandamiento. Pero el segundo es semejante. Es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que en eso se resume la ley y los profetas. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros, así como yo los he amado. Y lo vemos repetido. Así que si amamos como el Señor nos amó, entonces dice Juan, obedeceremos y amaremos a los demás. Si amamos, si somos amados por Cristo y amamos como Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a amar a los demás, va a ser manifestado ese amor, no de palabra, hermanos, sino con hechos, porque el amor de Dios no solo es un sentimiento, no solo implica una emoción. Si vemos Cristo cómo nos amó, se entregó en acción, se entregó por nosotros. De esa manera tenemos que amar. Él se sacrificó por nosotros, porque el amor, hermanos, es verbo, el amor es acción, es demostrativo, es sacrificial. Y el apóstol Juan lo único que está haciendo es enseñar lo que el mismo Señor Jesucristo le enseñó. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice que el que tiene mis mandamientos, dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los obedece, prácticamente está diciendo, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Juan está diciendo que el amor será demostrado en obediencia a los mandamientos. Y eso, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque los mandamientos son guías para que no nos extraviemos.
Entonces Dios los ha puesto por amor, son regalos de Dios. Y lo triste que estaba pasando en ese tiempo, hermanos, es que se infiltraron falsos maestros que negaban esta doctrina. Ellos decían que pues Dios no podía pues tener contacto material o físico con un cuerpo porque era impuro, que era imposible que Dios pudiera venir y encarnar. Entonces vemos que negaban prácticamente el nacimiento virginal del Señor Jesús y no creían que Jesús era el Mesías. Decían que Jesús no podía ser Dios y obviamente esas palabras no podían venir de Dios. Entonces el apóstol Juan, ¿qué hace, hermanos? Amonesta y dice que defiendan la verdad de que el Hijo de Dios sí vino en carne y que su nombre es Jesús y que se hizo un hombre real para poder ser nuestro sustituto, hermanos, para que pueda pagar nuestros pecados. Entonces Juan los animaba a que defendieran y dijeran que la palabra es verdad, que Él es la verdad y que Él vendrá por segunda vez en una humanidad glorificada, que era lo que negaban. Él vendrá en una humanidad glorificada, añadida a su deidad eterna, para salvar a su pueblo, hermanos, y tristemente traerá juicio a los que lo negaron, a los que no lo quisieron recibir, lo despreciaron. Entonces el apóstol Juan prohíbe que se dé hospitalidad a esas personas que vienen a enseñar el error, a esos falsos maestros que propagaban este tipo de doctrinas. Y Juan decía, porque ellos tienen al espíritu del anticristo. Anticristo, o sea, todo aquel que va en contra de lo que Cristo ha determinado como la voluntad de Dios. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que soy fuerte, ¿no? Si viene alguien a tu casa, no lo dejes entrar. No está diciendo que no puedas invitar a tu casa a una persona, tal vez testigo de Jehová, tal vez inconverso, o de esas personas que practican muchas religiones, porque podemos tener algún familiar así. Pero lo que Juan está queriendo decir, que tú no apoyes esas enseñanzas, que tú no permitas que en tus reuniones hablen esto, sino que tú les compartas el Evangelio de Cristo y que ores por ello, quizás Dios tenga misericordia de ellos y los convierta. Es lo que Juan nos está diciendo. Y existen otras maneras en que podemos propagar el error, aparte de no permitir que enseñen en nuestras casas ese tipo de doctrinas. Y esas son nuestras redes sociales. Hoy día, pues muchos conocen de la computadora, de la tecnología, y hay redes sociales que hablan del cristianismo, que hablan de Jesús, que hablan de religión, pero la gran mayoría, hermanos, son erradas. Y Juan dice que eso puede extraviar a muchos de los que en verdad quieren escuchar la verdad. Y si tú, hermano, ya eres cristiano y escuchas el error y lo compartes por tus redes sociales, lo sigues como quien dice, esto mostraría o que no estudias las Escrituras o que de plano no tienes al Espíritu Santo quien te guía siempre a la verdad. Entonces es importante que analicemos qué es lo que está pasando con nosotros, porque es extremadamente, así de fuerte, extremadamente importante que oremos y que examinemos con las Escrituras, que filtremos con las Escrituras todo lo que veamos, escuchemos o leamos que diga ser Jesús o cristiano. Es muy importante porque una de las armas más poderosas de Satanás, hermanos, es el engaño. Así como engañó a Eva sutilmente, nos pueden engañar a nosotros con una doctrina errada. Y créanme que Él es el maestro del engaño. Entonces nos pueden engañar con una doctrina errada. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Que vamos a desviarnos nosotros y vamos a desviar a otras personas. Ahora, es importante, extremadamente importante, que nosotros examinemos lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Porque si con lupa examinamos, vamos a ver que hay mucha desviación. Entonces, cuidado con lo que escuchamos en las redes sociales. Tenemos que esforzarnos a permanecer en la verdad para que no nos desviemos ni desviemos a otros. Y esto, hermanos, no es algo que es opcional, no se negocia. Esto es un mandato.
Tenemos que tener cuidado, permanecer, estudiar de las Escrituras, acudir a la iglesia que nos enseñe. Por esa razón es importante que podamos estudiar bien, para que podamos de alguna manera identificar una sana enseñanza de una mala. Vamos a dar un ejemplo, como esos cajeros de banco, ¿verdad? Los que trabajan en los bancos. Ellos ya estudiaron los billetes y también ya practicaron con los billetes. Ellos, tú les llevas un billete falso, lo detectan. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que estudiar las Escrituras, profundizar en ellas, para que podamos detectar si lo que nos están diciendo, o estamos leyendo, o estamos viendo, es realmente una sana enseñanza. Es de mucha importancia. Recuerden que fuimos salvados no solo para empezar bien la enseñanza bíblica ya, sino para seguir permaneciendo hasta quedar bien cimentados en esa enseñanza apostólica. Entonces, esta enseñanza apostólica es una enseñanza, hermanos, que va a producir una sana fe. Y esa sana fe va a producir sanas obras. Así que es muy importante que meticulosamente lo que escuchemos, lo que veamos, lo que leemos, sea filtrado por las Escrituras. Continuamos con los últimos dos versículos de la segunda carta, versículos 12 y 13. Dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Estamos viendo en esta porción, al final de la segunda carta, que prácticamente el apóstol Juan le está diciendo: ¿sabe qué? Esto que les estoy escribiendo es un adelanto que quiero compartir con ustedes, pero lo voy a dejar hasta acá, porque es mejor que yo se los enseñe personalmente, y esto va a traer mucha alegría a mi corazón, decía Juan. Cuando yo les vea, me voy a gozar por verles y por enseñarles personalmente, presencialmente, como dicen ahora, ¿no? Entonces, es triste, hermanos, que hoy día muchos prefieran una enseñanza por internet que una enseñanza de manera presencial. Es verdad que la enseñanza bíblica correcta por internet es buena y es cómoda porque estás en casa, hasta puedes estar acostado escuchándolo. Pero hermanos, nosotros como iglesia tenemos que recordar que tenemos que reunirnos. Para empezar, nos salvó el Señor, no para ser independientes o individualistas, sino que tenemos que reunirnos, tenemos que unirnos. ¿Para qué? Para adorar al Señor Dios. Para adorar, hoy es el día del Señor, hoy es el día que venimos a adorar al Señor Dios. ¿Por qué? Porque tenemos gratitud, porque tenemos alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo muchas cosas por nosotros. Necesitamos, hermanos, de Él. Por eso nos reunimos, necesitamos de su dirección, necesitamos de su alimento espiritual, necesitamos de su consuelo. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo entenebrecido, un mundo de tinieblas, y es como si nosotros estuviéramos expuestos en este mundo de tinieblas a tormentas eléctricas, rayos, terremotos, lluvias, huracán, sol, todo eso, y corremos a la casa con nuestro Padre Celestial, quien es nuestro refugio. Tenemos que estar viniendo constantemente, necesitamos su consuelo, su dirección, su alimento. Venimos para que Él nos abrace, para que Él nos hable. Él nos está hablando a través de su palabra. Esta es la voz de Dios. Nos está hablando al corazón por medio de la predicación, por medio de la enseñanza. Y para que nosotros abracemos todo eso que el Señor nos está dando, que son bendiciones espirituales, y le hablemos por la oración. Entonces es importante que tengamos esa reunión también, porque hemos sido llamados a tener compañerismo. No solo mi coinonía, o sea, no solo mi relación con Dios, tiene que verse reflejada en esa relación entre los hermanos, una coinonía, un compañerismo entre nosotros. Y cuando esto se hace correctamente, cuando Dios es adorado,
en espíritu y en verdad, suceden cosas sobrenaturales, hermanos. El Dios Trino está presente acá, y vienen espectadores observando lo que Dios hace con seres humanos viles como nosotros, y ellos son ángeles celestiales que están aprendiendo, dice la palabra en Efesios 3:10, de la multiforme sabiduría de Dios. O sea, están aprendiendo la sabiduría de Dios al ver cómo Dios está de alguna manera obrando a través de Cristo, porque es por medio de Cristo, y nos va dando a nosotros una forma a su imagen. Y esto, hermanos, solo puede suceder por gracia. Esto es algo sobrenatural que sucede en la iglesia. Y si nosotros le creemos a Dios de esto que nos está diciendo, entonces, hermanos, no dejemos de congregarnos. Ánimo, perseveren. Y cuando el servicio o el sermón termine en alguna iglesia, no debemos salir como si quisiéramos huir, a menos que haya una emergencia. Pero no debemos hacerlo, porque recordemos que es necesario que la iglesia tenga compañerismo, que la iglesia se gocen juntos, se alegren en el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que puedan testificar de allá afuera de nosotros, para que puedan decir que en verdad andamos en la verdad y en el amor. Continuamos con la tercera carta y vemos que él inicia muy parecido a la otra carta, dice el anciano, y así empezó con la otra carta, solo que la otra carta decía a la señora elegida, acá dice el anciano a Gayo, se dirige a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Paramos hasta el 4. En esta porción del inicio de la tercera carta de Juan, vemos que él se dirige con amor a este hermano con nombre Gayo. Y probablemente no se llamaba Gayo, puede ser, ¿no? Pero puede ser, como dijimos hace rato, un alias, un código. Pero eso no es tan importante. Lo que vemos acá que Juan hace énfasis otra vez en que este hombre es muy amado, así como la señora elegida dice que es muy amado por los demás. ¿Por qué? Dice ya porque él escuchaba buen testimonio de estas personas que daban testimonio de él. Él escuchaba que traía un buen comportamiento, que era amoroso, y Juan dice que se alegraba su corazón, se hermoseaba su rostro al saber que uno de sus hijos, porque dice que es como sus hijos, estaba dando un buen testimonio, estaba andando en la verdad. Entonces, esto, hermanos, sus pastores deben estar alegres cuando les den a ustedes andar en la verdad, cuando están viviendo la verdad, cuando están permaneciendo en la verdad. Sus pastores se ponen contentos cuando ven y escuchan que hablen los demás bien de ustedes, bien con respecto a la verdad, que les vean haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, que les vean compartiendo, que les vean viviendo en santidad. Imagínense si los pastores se alegran, cómo Dios se alegrará cuando tú estás viviendo en la verdad. Entonces, hermanos, vivamos en la verdad, vivamos en el amor. Dice aquí Juan que le desea prosperidad y salud a Gayo. Algunos dicen que puede ser metafóricamente, ¿no? O sea, que en ese tiempo se escribían unas cartas así como que le digas, oye, espero que estés bien. Pero lo que sí es verdad es que Dios sí quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Sin embargo, hermanos, Dios, de acuerdo a su plan, puede usar una falta de prosperidad material, una falta de salud física, para provocar una mayor prosperidad y salud espiritual. Eso puede suceder. ¿Y esto para qué es? Para el beneficio de la eternidad.
Eso puede suceder. Ahora, no es malo prosperar, no es malo pedir salud, pero lamentablemente hay quienes la piden y la desean para satisfacer sus deseos egoístas, carnales, pecaminosos, para lograr comodidades, para tener lujos. Y esto no es lo que el Señor quiere. Esto no es lo que al Señor le agrada. Porque si vemos aquí al apóstol Juan, que está orando por la prosperidad material y la salud de Gayo, ¿saben por qué es? Porque Gayo utilizaba sabiamente sus recursos y era bendición para otros. Él era bendición para muchos. Por eso Dios lo bendecía y le daba prácticamente más, y los demás eran bendecidos con más. Entonces así es la vida cristiana, hermanos. Si Dios nos bendice, no es para que nosotros tengamos más y nos enfoquemos y seamos egocentristas, seamos egoístas, sino para el reino de Dios, para administrarlo correctamente y bendecir a otros y que Dios sea glorificado con ello. Ahora, debemos entender que ahora la prosperidad espiritual, no hablo de la material, sino la prosperidad espiritual y la salud, pues son una promesa de Dios. Y esa vamos a tenerla en nuestro destino final con Él, cuando estemos con Él. Allá sí no va a haber enfermedades, ahí vamos a estar en la gloria con Dios. O sea, esto es algo que es un hecho que va a suceder. Ahora, vemos que aquí mismo el apóstol Juan vuelve a hablar de la verdad, enfatiza la verdad. Quiere decir que es de mucha importancia la verdad de la vida cristiana. Vuelvo a repetir, debemos conocer la verdad, debemos vivir en la verdad y debemos permanecer en ella, como este hermano Gayo lo estaba haciendo. Él estaba dando testimonio de eso. Así que si creemos que somos hijos de Dios, entonces andemos como tales, como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Si creemos que hemos sido perdonados, entonces andemos como quien ha sido perdonado, pidiendo perdón y perdonando. Si creemos que está la verdad de nosotros, entonces andemos sin falsedad, sin nada que ocultar, con integridad, para que cuando llegue el día del Señor, hermanos, y lo veamos rostro a rostro, entonces escuchemos las palabras que dice el Señor Jesucristo en Mateo 25, 21. Él dice: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso será, hermanos. Andemos en la verdad, no ocultemos nada, estemos en integridad, en santidad, para que tengamos ese recibimiento. Va a ser hermoso. Continuamos con los versículos siguientes, del 5 al 8. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, y nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vemos que en esta porción señala el apóstol Juan que Gayo, imagino que era su nombre, daba un excelente servicio. Daba un excelente servicio, brindaba a otros un excelente servicio, un servicio digno para el Señor Dios. Entonces Gayo era un buen anfitrión, Gayo era un buen hospedador de los misioneros que ni siquiera conocía, pero que eran enviados por las iglesias vecinas, que eran enviados por los apóstoles. En este caso Juan las enviaba y él los recibía con amor, y lo que él tenía lo daba. Entonces dice Juan que daban testimonio de él. Por eso Juan de alguna manera lo alababa. Decía: miren, Gallo, wow, mi hijo espiritual. Ahora bien, nosotros estamos viendo acá un servicio que debe ser correcto, bien hecho, como para el Señor, y deberíamos preguntarnos:
si nosotros estamos haciendo algo para ayudar a extender el reino de Dios. Todo esto que estamos hablando era para extender el reino de Dios, porque Él los recibía, eran misioneros, les daba hospitalidad, les daba cariño. Y puede ser que nosotros no tengamos una economía buena, o que sí la tengamos, pero si no la tenemos, podemos apoyar sirviendo en otras cosas. Entonces preguntémonos o analicemos nuestra vida si estamos haciendo algo para extender el reino de Dios, y si lo estamos haciendo, que lo estemos haciendo de una manera digna para Dios, porque a Dios servimos, no así hecho como de mala gana, sino con humildad, con gozo, porque es como para el Señor, bien hecho, con excelencia. Y tenemos un ejemplo donde Dios nos llama a cada uno de nosotros a formar parte de esa gran comisión. Podemos ver el mandamiento que tenemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde ahí nos dan una orden. Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acá hay un mandamiento, es una orden de parte del Señor, que tenemos que nosotros la obligación de servir. Tenemos ese llamado, ya sea que nosotros llevemos el Evangelio, o si vienen otras personas a traer el Evangelio, que podamos servirlos de una manera correcta, que ellos se sientan amados, como se sentían con Gallo, que den testimonio de ustedes. Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Entonces tenemos que considerar lo que el Señor Jesucristo dijo. Es como recibir a Dios. Y no vas a recibir al Señor de mala gana, ¿verdad? No lo vas a maltratar, le vas a dar un excelente servicio. Entonces esto nos debe hacer considerar la manera en que servimos, no solo en la iglesia, hermanos, donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, donde vayamos, que nosotros no olvidemos que servimos a Dios y que todo lo hacemos como para el Señor. Así que consideremos que tenemos ese llamado. Entonces, dice acá el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y aquí es donde entra la otra parte que no debemos seguir, hermanos. Esta es la parte mala. Eso es lo que hacen algunas personas como Diótrefes. Aquí Juan está señalando que habían problemas con el servicio, que habían problemas con la hospitalidad. Y de acuerdo a las éticas cristianas, todo aquel que llevara la verdad de Dios a cualquier lugar, a cualquier provincia, donde sea que se lleve la palabra, dice que debemos tener una buena hospitalidad. Era un mandato de Dios recibirlos bien, hacerlo con amor. Y era un mandato, hermanos, que estos misioneros o personas que vengan no buscaran ayuda en los no conversos, sino que buscaran ayuda en los cristianos, porque a nosotros nos corresponde ayudar, a nosotros nos corresponde servir al reino. Lamentablemente, pues Diótrefes no se sujetaba a lo que está escrito. Diótrefes era un mal ejemplo de la hospitalidad. Él se apoderó de una iglesia en Asia Menor y se rehusaba a reconocer la autoridad de Juan como apóstol. O sea, no tomaba su autoridad como autoridad. Se rehusaba a recibir sus cartas, se rehusaba a seguir sus instrucciones, hablaba mal de él y lamentablemente excomulgaba a aquellos miembros que sí lo querían hacer, aquellos que sí querían dar su amor a los misioneros, aquellos que sí querían recibirlos, los excomulgaba. Triste, un total caos estaba pasando acá. Y ¿sabe qué, hermanos? No se estaba dando cuenta ese Diótrefes que lo único que estaba haciendo es lo que hizo Satanás: rebelarse. Se estaba rebelando. Y la palabra dice que era como un neófito caído en lazo del diablo. Y tenemos que tener cuidado porque podemos llegar a caer en esto.
Es lo opuesto a la naturaleza de Cristo. Cristo, dice Filipenses 2, que aún siendo Dios no se aferró, se hizo siervo, dejó su gloria para venir a servirnos. Y Diótrefes no estaba haciendo esto. Sin embargo, Juan, que ya tenía amor de Cristo, ¿se acuerdan que hablamos hace rato de eso? Tenía amor de Cristo, no lo excomulgó, pero sí tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. No pidió fuego del cielo para borrarlo de la faz de la tierra, pero sí de alguna manera lo expuso. Hizo lo correcto, lo expone y confía en que los cristianos pues eviten tener contacto con él. ¿Sabe qué? Esa persona, como Pablo lo hizo en alguna ocasión. ¿Sabe qué? Fulano de tal me hizo daño, tengan cuidado con él. Algo así. Versículo 11 y 12. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí está diciendo el apóstol Juan, es una recomendación para Gayo, es una recomendación para nosotros, que no imitemos jamás esto que Diótrefes estaba haciendo. Que tengamos cuidado de tener ciertas actitudes malas, porque nuestro deber como cristianos debe ser siempre hacer lo bueno. Siempre lo bueno. Como decía Pablo, en eso pensar, todo lo bueno, todo lo que es santo, todo lo que hay virtud, esto hacer y esto pensar. ¿Por qué? Porque dice acá Juan, porque servimos a un Dios santo, benevolente y bueno. Él es bueno, es bondadoso. Entonces Diótrefes obviamente negaba la hospitalidad a verdaderos cristianos, a verdaderos misioneros, y mucha gente lo hace, hermanos. Mucha gente ha negado hospitalidad hasta a ángeles. La Biblia dice que pueden llegar ángeles. Ha negado la hospitalidad hasta ángeles, o como aquel del mesón que no hospedó a María y a José cuando iba a dar a luz al Rey de Reyes, a nuestro Salvador. No le dio su cuarto. Se tuvieron que ir a un establo. Entonces todo lo que hagamos en nuestro día a día debe ser siempre con excelencia. Podemos toparnos con siervos de Dios, con gente que no conoce al Señor, con ángeles. No sabemos, nosotros tenemos que servir bien, que todos puedan decir, ellos andan en la verdad y el amor. Ellos son de Cristo, no son falsos cristianos. Como dicen, no que muy cristiano, que no digan eso de nosotros, ¿no? Entonces todo lo que hagamos debe ser siempre con excelencia, donde quiera que estemos, porque servimos al Señor. Cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, inmediatamente somos discípulos, y el discípulo es un servidor. El apóstol, pues obviamente, había escuchado reportes de Demetrio buenos, excelentes, por eso lo alababa igual. Así que aquí vemos a dos personas fieles, Demetrio y Gayo, y seguro había más, pero Dios puso a estos dos como ejemplo. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, hermanos, si somos como ellos. Si somos como ellos, ¿qué dicen los demás de nosotros? ¿Qué diría el apóstol Juan de nosotros? ¿Nos pondría como un buen ejemplo como puso a Gayo y a Demetrio? ¿O nos pondría como un mal ejemplo como Diótrefes? Ahora, hermanos, a lo mejor lo hemos hecho mal. Y si somos como Diótrefes, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de cambiar. ¿Y saben por qué podemos? Porque la gracia de Dios está disponible para nosotros. Hoy podemos dar ese cambio. Con esa gracia podemos poco a poco, porque el Señor va a trabajar en nosotros, a llegar a ser como este Gayo, a llegar a ser como este Demetrio, y que los vecinos, que el mundo y que los mismos hermanos den testimonio de que nosotros andamos en la verdad, andamos en el amor, que den un buen testimonio de nosotros, porque esto, hermanos, es para la gloria de Dios. Nuestro comportamiento, nuestra santidad hermosea el Evangelio y da gloria a Dios.
Y los últimos versículos 13 al 15, hermanos, dice lo siguiente: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y estamos viendo casi la misma despedida de la carta anterior. Allá dice que quería escribirles, pero que no quería hacerlo, más bien quería presentar. O sea, lo que vimos en la carta anterior, es mejor enseñarlo presencialmente, porque ya sabemos que algo hermoso y sobrenatural y glorioso sucede cuando nos reunimos, ¿verdad? Ya lo conocemos. Y esto obviamente cuando nos reunimos debe alegrar nuestro corazón. Como decía Juan, me voy a alegrar mucho si les veo. Nosotros también debemos alegrarnos, porque Dios se alegra cuando es glorificado, cuando es adorado, cuando nos reunimos, porque venimos por Él. Para Él estamos sirviendo, por Él estamos haciendo todo esto. Y el apóstol Juan le desea paz a Gallo, dice: la paz sea contigo. Y como cristianos tenemos nosotros esos recursos para tener esa paz. La tenemos. Venga lo que venga a nuestras vidas, hermanos, sea bueno o sea malo, no solo sea bueno o sea malo, sabemos que Dios está en el trono y que todo está bajo el control de Dios y que todo obra para bien, para la vida de los que Dios ama. Entonces viene esa paz, pase lo que pase. Viene esa paz que no podemos comprender, pero la tenemos porque por el simple hecho de saber que Dios está en control de todo y que todo obra para bien. Entonces el apóstol Juan pues termina mandando saludos de parte de los hermanos y amigos, dice allá, ¿no? Amigos cristianos. Pero fíjense que es importante porque le recuerda a Gallo que debemos responder de la misma manera. Él nos manda los saludos, pero nosotros ¿qué hacemos? Nosotros debemos responder de la misma manera, aún estén a muchos kilómetros o a miles de kilómetros. Nosotros siempre debemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente a nuestros hermanos, porque seguimos siendo hermanos y amigos en Cristo. La sangre de Cristo nos une y debemos tener esa necesidad en nuestro corazón de querer saludarlos en amor, unos a otros, ese amor fraternal. Porque el cristiano, hermanos, debe ser amoroso. El cristiano, hermanos, debe ser educado. El cristiano, hermanos, debe ser honesto, íntegro. El cristiano, hermanos, debe considerar a los demás como más importantes o como importantes. No verlos por debajo del hombro, sino tenerlos como importantes y no caer en el egocentrismo, no imitar el sistema que el mundo superficial ha inventado, donde no hay amor fraternal. No caigamos en eso, sino permanezcamos en la verdad y el amor. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestras vidas, estamos finalizando, para que nuestras vidas apunten a Cristo. Para que nuestras vidas apunten a Cristo, dejemos entonces que Dios transforme nuestras vidas con sus enseñanzas, para que el mundo vea la verdad y el amor de Dios en Cristo, que vean que es real y que los puede alcanzar, así sean los más viles del mundo, los puede alcanzar si rinden su vida al señorío de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Ahí está, Señor, la palabra. Ponla tú en los corazones, tú la has trabajado, tú la has puesto en mi corazón, ponla en los corazones, Señor. Que el Espíritu Santo nos convenza, que no nos deje tranquilos, Señor, sino hasta que cambiemos ciertas actitudes que no te honran, Señor. Ayúdanos a día a ser más como tú, a que vean ese carácter amoroso, que vean los demás que andamos en la verdad, que andamos en el amor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios real, Señor, que puede alcanzar hasta las personas más viles. Ten misericordia, Señor, de ellos y úsanos, Señor, obra en nosotros y úsanos para que podamos ser esos canales de bendición para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.